Bueno, y diputados de la UDI hicieron un llamado al gobierno a reducir de manera transitoria el impuesto específico de los combustibles y anunciaron que la candidata de la colectividad de Belimatey va a incluir la eliminación de todo esto en un eventual mandato. Los parlamentarios dijeron que esta medida va a alivianar la carga de la clase media, la que, ellos aseguran, se ve postergada en las decisiones del Estado. Para ahondar en este tema nos encontramos con el diputado de la UDI e impulsor de esta iniciativa, Gustavo Asbun, y el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Buen día a ambos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Fíjese que se ha transformado para mí en una suerte de obsesión, ¿eh? Esto de qué hablamos cuando hablamos de clase media. Porque da para tanto cuando decimos, uy, la clase media tiene auto. Bueno, según un estudio de la Universidad de Chile, la clase media parece que no tiene auto, porque estaría comprendida por aquellos que ganan entre 243.000 pesos y 400.000. Y de hecho, esa corresponde al 60% de la población. Entonces yo le pregunto al diputado Asbun, ¿es la clase media la que queda postergada con este impuesto? ¿Parece suficiente eso para tener auto? A ver, lo que pasa es, primero, yo no sé si la clase media son hasta los 400.000 pesos. De hecho, yo te diría que es un rango bastante especial. Para mí un rango... ¿Cómo define usted la clase media? Para mí la clase media son aquellos que tienen ingresos entre 400.000 y 1,5 millones. Hoy quienes ganan... Son el 30%, perdón, de la población. Así es. Los que ganan entre 243 y 400.000 pesos hoy día claramente son gente de clase media baja, gente que tienen por distintos motivos escasos recursos. Cuando nosotros hablamos de quienes tienen ingresos familiares cercanos entre 400 y 1,5 millones, son de clase media. Y obviamente bajo 400, para mí por lo menos son gente de clase media baja. Ahora, es un tema de interpretación porque no existe hoy día alguien que pueda tener en el fondo una decisión absoluta o una postura absoluta en relación a un tema como este. O sea, yo creo que es bastante relativo de acuerdo a la formación que uno tenga y de los parámetros que uno quiera medir, cómo va a evaluar en el fondo y qué criterios va a utilizar para determinar quiénes son o qué grupo etario es de clase media o no. Pero sí es importante, señor Ramos, definir, más allá de cómo se le llame, clase media o no, es importante definir a quién estaría o no beneficiando la eliminación de este impuesto. Según usted, es bastante claro a quién beneficia. Yo creo que es un equívoco hablar de clase media, digamos lo que estamos diciendo. La reducción del impuesto específico beneficia más o menos al 40% de la población que tiene automóviles y no al 60% que tiene menos. Nadie le gusta pagar impuestos, a mí tampoco, pero el impuesto específico recauda algo como 2.000 millones de dólares. Si uno va a bajar ese impuesto o eliminarlo, tiene que sacar 2.000 millones subiendo otros. Y yo no conozco impuesto en Chile, en general, que recaiga mejor sobre las personas que tienen mayores ingresos que el impuesto específico al combustible. Agrégale a eso que en este caso es un impuesto que grava la contaminación, que es algo que efectivamente creemos que es positivo, es decir, gravar la contaminación. De hecho, el impuesto específico actual en Chile no cubre el total costo de la mantención de las obras viales, que a quién se le debería gravar sino a las automotrices, a los automóviles, automovilistas, no grava suficientemente la contaminación. O sea, los estudios sugieren que en lugar de bajarlo, del punto de vista técnico, debería subir. Pero en ese sentido, ¿cómo se puede reestructurar? Se lo pregunto primero al diputado. ¿Cómo se puede reestructurar la distribución desde el punto de vista de los impuestos, pensando en que este impuesto fue creado por algún hecho específico y se construyó toda una economía en torno a este impuesto cuando en teoría iba a ser algo transitorio? Mira, en su inicio, ¿cómo se puede entonces traspasar eventualmente si hay que reemplazar esos 2.000 millones? Es que lo que pasa es que muchos primero, muchos que dicen que esto es un impuesto verde. Yo creo que a la larga la contaminación no se va a evitar por más o menos impuestos. O sea, si nosotros realmente queremos que exista una cultura en nuestra sociedad de desincentivar el uso del automóvil, lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema de transporte público. Mientras eso no ocurra, difícilmente la gente va a dejar el vehículo en la casa. Eso creo que en primer lugar. En segundo, obviamente hoy día tenemos un segmento de la población que utiliza el vehículo como una herramienta de trabajo. No olvidemos que hoy día tenemos alrededor de 400.000 vehículos que se utilizan exclusivamente como herramienta de trabajo. Tenemos el transporte escolar, los taxis, los colectivos, los fleteros, los feriantes, entre otros. Entonces yo creo que este es un tema no menor.
Este es un tema que obviamente tiene que existir una política de Estado en relación al tema. Cuando se habla de las carreteras, pero por favor, hoy día el 80% de las carreteras son concesionadas, por lo tanto tú estás permanentemente pagando por utilizar cada una de las autopistas. La autopista urbana, la interurbana, están concesionadas y tú estás permanentemente pagando para que se mantenga el buen servicio y obviamente la infraestructura de la autopista. Por lo tanto, tampoco cumple el objetivo de lo que se ha señalado. Y cuando aquí nosotros nos referimos al impuesto específico, efectivamente nosotros hemos dicho, bueno, no eliminemos el impuesto específico, pero resulta que hoy día el 20% de los que consumen que consumen combustible en Chile son los que pagan impuestos. El 80% del combustible lo consumen las grandes empresas, las mineras, las forestales, la línea aérea. ¿Y la lógica de la UDI es cobrárselos a ellos? Y ellos no pagan impuesto específico. Entonces lo que nosotros decimos, ¿por qué no hacemos una redistribución? Y que todos paguen por parejo, por litro de combustible consumido. Y resulta que con eso puedes recaudar exactamente lo mismo para el Estado, pero tú estás bajando la carga impositiva a las personas naturales. ¿Y por qué no se ha impulsado eso, diputado? Bueno, es un tema que nosotros estamos permanentemente y hace alrededor de 2 o 3 meses nosotros hemos impulsado que existe esta redistribución. ¿Pero por qué no se ha discutido ya un proyecto de ley, algún poquito más concreto? Es que lo que pasa es que aquí el Parlamento no tiene iniciativa cuando se refiere a gasto. Eso depende directamente del Ejecutivo. ¿Y el Ejecutivo está defendiendo entonces el bolsillo de las grandes...? No. Lo que pasa es que lamentablemente hoy día en Chile no ha existido una política en relación al tema del impuesto específico y porque todo el mundo entiende que es el único impuesto que recauda cerca de 2.000 millones de dólares y nadie lo quiere tocar. Pero diputado, parece tan lógico lo que usted plantea, esto de que saquémosle al transportista y al taxista y grabemos a estas mansos contribuyentes, y si nadie lo ha impulsado desde el gobierno, ¿por qué? Esto en 20 años nadie lo ha impulsado. Entonces la pregunta es, más que el por qué, yo te diría porque hoy día lamentablemente no ha existido una voluntad política de ningún gobierno de sacar este impuesto, porque algunos dicen, bueno, pero es que... Está bien, diputado, pero este es su gobierno, por eso yo le pregunto por este y no por los anteriores. Porque muchos tienen el planteamiento que es un impuesto verde, que obviamente eso significa que va a contribuir, bajar el impuesto en el fondo a los vehículos, que va a Pero sigue siendo verde la lógica de la UDI, de cobrarle a las grandes y menos a... Para nosotros, insistimos, para nosotros no es un impuesto verde. Para muchos, y en este caso también para el gobierno, este es un impuesto verde. Para nosotros no. Nosotros creemos que si realmente queremos impulsar o desincentivar el uso del automóvil, lo que tenemos que hacer es crear una red de transporte que sea la adecuada. Tú sabes que Madrid, que tiene mucho menos habitantes que nosotros, tiene cerca de 250 kilómetros de metro, de red de metro. Nosotros no llegamos a las 120. Eso te muestra claramente, teniendo casi el doble en población que la ciudad de Madrid. Obviamente nosotros todavía estamos muy al debe en relación a desincentivar el uso del automóvil. Hay otra fórmula de poder desincentivarlo como la tarificación vial en la zona saturada. Pero no estamos hablando de la desincentivación. Lo que pasa es lo que yo quiero llegar al tema de que es una falacia cuando muchos plantean que en el fondo es un impuesto verde, o cuando realmente algunos dicen que esto va a aumentar el impuesto específico, va a desincentivar el uso del automóvil. Hoy día no tenemos una red, ni tampoco tenemos cuando yo le dije que era verde me refiero a que incluso si es que la verditud puede estar en duda, pero si es que el gobierno cree que es verde, eso no cambia por el hecho de que empiecen a pagar las empresas con plata y empiecen a pagar menos los transportistas. Por eso este es un tema que nosotros lo estamos debatiendo al interior de la coalición. Es un tema que no solo lo hemos planteado nosotros, hoy día también parlamentarios de Renovación Nacional han planteado una redistribución o por lo menos una focalización del impuesto específico, y por lo tanto estamos viendo cuál es la mejor alternativa para poder plantearle al gobierno un paquete de medidas que permitan hacer, o ya sea una redistribución o una rebaja focalizada del impuesto, en este caso a quienes utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo. Y desde el punto de vista económico, estos 2.000 millones de dólares de impuestos, ¿se pueden redistribuir o buscar algún tipo de fórmula como para la línea de lo que está planteando el diputado? Creo que es importante que el público sepa que no cubre el impuesto actual los vías, las calles y las carreteras no concesionadas. Y yo digo, ¿cómo no es responsabilidad del automovilista las carreteras? A eso le agrego la contaminación, a eso le agrego la congestión. Entonces, esto no es un tema mío. Si
Es CEP CIEPLAN, el Centro de Estudio de Centro Derecha, CEP. El Centro de Estudio de Centro Izquierda, CIEPLAN. Hace 2 meses atrás sacaron un tomo sobre reforma tributaria en Chile y su sugerencia era subir el impuesto del diésel a lo que es el impuesto actual de los automovilistas y subir el de automovilistas también a los niveles que se consideran óptimos, o sea, para recaudar algo como 1.500 millones de dólares que consideran. Este es un país donde todavía hay muchas necesidades y ojalá, por ejemplo, si es que las mineras están exentas de eso, en lugar de pagar todas, subir las mineras a lo que pagan todos los demás. Esa es la sugerencia o el espíritu de sugerencia que hace el CEP, centro derecha, y CIEPLAN, centro izquierda. Entonces es un tema donde yo diría la gran mayoría de los analistas están de acuerdo. Este es un impuesto que tiene mucho sentido en un país que tiene muchas necesidades sociales. Pero en el caso de que políticamente se llegara a un acuerdo de sacarlo, ¿habría algún tipo de redistribución que equipare o que equivalga a esa suma de dinero o alguna fórmula que se pudiese utilizar? Pero ¿por qué vamos a ir por ese lado? O sea, lo que se tendría que hacer es subir el diésel, subirlo. El diésel hoy día paga la 1/5 parte de lo que paga la benzina. Y eso es un impuesto que es cobrarle a los usuarios por lo que ellos usan, porque subsidiarlos, ¿no? Además de ser verde, sea eficiente o no, y en algo son eficientes esos impuestos, de todas maneras hay razones de sobra para ir en esa dirección. Y repito, no estamos en un país donde nos sobra la plata, por el contrario, que sé yo, para hablar el propio gobierno de Sebastián Piñera elevó los impuestos en $1.000 millones para financiar la reforma educacional que él propuso. Entonces no estamos en momentos de que uno puede fácilmente deshacerse de algún tipo de impuesto que es eficiente y recae sobre personas que están en el ingreso medio para arriba. Fíjese que el contribuyente de a pie, cuando uno le va a preguntar en la bomba de benzina, ¿y qué le parece el alza? Bueno, ¿qué le va a parecer? Pues le parece muy odiosa, evidentemente, pero me da la sensación de que la gente en la calle no tiene tanta conciencia de que las grandes mineras no están pagando este impuesto, porque ahí se sumaría, yo creo, la indignación, el tema de que la ley pareja no es dura. ¿Cómo se explica, diputado, que todavía... O sea, ¿de dónde viene la defensa? ¿Quién está haciéndole lobby o guardándole las espaldas a estas enormes empresas que tienen espaldas, que además son las que más consumen energía, que hacen, contaminan bastante y que tienen esta franquicia que ya me quisiera yo? No, lo que pasa, lamentablemente, la gran mayoría de los economistas, o en este caso, mantienen un poco el criterio que ha planteado Joseph. O sea, que efectivamente aquí hay que buscar la fórmula de generar mayores ingresos al fisco, mayores ingresos al Estado y no una disminución. Por lo tanto, ¿cómo va a ser culpa de los economistas que si esto es un menor ingreso? Me refiero a que el criterio es ir en aumento, no una redistribución. O sea, lo que piensa la gran mayoría, efectivamente, de los economistas es ver la fórmula siempre de ir aumentando en vez de ir disminuyendo. Lo que nosotros decimos que este es un impuesto, a pesar de que cuando uno dice, mira, este es un impuesto que afecta directamente o a un porcentaje de la población, momento, o sea, tienes claro que obviamente el valor del pasaje, la locomoción colectiva perfectamente puede disminuir si es que tú haces una rebaja al impuesto a los combustibles. Lo mismo podría ocurrir en el caso de quienes tienen tarificación, tienen una tarificación por concesión, como el caso de los taxis o los colectivos. Como quiera que sea, diputado. No, entonces, la rebaja no es solo al automovilista. O sea, tú tienes claro lo que significa para un fletero, o tú tienes claro lo que significa en el fondo para una persona de la feria libre, que obviamente mientras más aumenten los precios de los combustibles, sencillamente él también aumenta sus precios. Y achica sus márgenes, lo tengo clarísimo. Si lo que no entiendo todavía es el vínculo causal, diputado, entre que los economistas podrán estar o no de acuerdo con usted en términos de que hay que seguir subiendo, pero mientras todos siguen subiendo, las mineras siguen sin subírseles nada. Lo que pasa es que eso es lo que resulta un poco incomprensible. Bueno, pero que es un tema que habrá que preguntárselo en este caso a las personas que defienden la actual forma de tributación. Porque algunos plantean que quiere decir algo también muy corto, estaba en el tiempo. Que este impuesto, a nadie le gustan los impuestos. Este impuesto, por estas razones que he señalado yo, es más del doble en Europa. Más del doble.
por las razones de que quieren cubrir los gastos viales y por el tema de contaminación y congestión. Y porque recae, en Europa mucho menos, porque casi todo el mundo tiene auto, pero aquí recae, o beneficia, mejor dicho, el 40% de los automovilistas. Entonces, si uno quiere beneficiar a la gente que usa locomoción, subsidiemos directamente a ese grupo o a las micros, pero no tenemos que darle este beneficio a todo el mundo. Muchas gracias a ambos por estar junto a nosotros. Que tengan un buen lunes.